Gracias. ¿En qué consiste este cambio? Bueno, es un cambio 180 grados. Sí. Se hicieron temas como de atención a víctimas, que hubiera un asistente que acompañara a la víctima jurídicamente, explicándole paso a paso del nuevo sistema de justicia penal. Se puso en el centro y en el corazón de este sistema la reparación del daño. Es lo que anhela una víctima cuando pone una denuncia, que alguien le responda por la afectación que tuvo. Entonces ahora todo el mecanismo gira alrededor precisamente de la víctima y del respeto del otro lado del debido proceso y la presunción de inocencia de la persona que está siendo señalada. Ya no va a haber ese tema de la confesión como la prueba reina de las acusaciones, sino tiene que haber otras pruebas y además esta tendrá que hacerse frente a un juez. Esto evitará muchos señalamientos de tortura o cuestiones de que pues, perdieron tiempo tratando de obtener una declaración de la persona acusada. Pues nadie se va a declarar culpable, entonces. No, ¿Te da la impresión? fíjate que sí, y te voy a dar un dato concreto. Hay un procedimiento que se llama el procedimiento abreviado dentro de toda esta reforma. Si el que cometió el delito reconoce su responsabilidad y participación en el delito, puede reducir considerablemente su pena y además en ese contexto el procedimiento dura menos. Entonces muchos están prefiriendo hacer esa declaración de si cometieron o no y estamos viendo que más del 50% de los casos tienen que ver con estos procedimientos abreviados en materia federal, por ejemplo. Doctora, ¿quiénes van a la cárcel y quiénes no? Los que cometen delitos, obviamente. Los que cometen delitos que no son de alto impacto, nuestro artículo 19 constitucional los define como aquellos de delincuencia organizada, los de secuestro, los de trata, los de homicidio, los que estén relacionados con armas de fuego violentos, todos ellos sí tienen que ir a la cárcel, lo que se llama la prisión preventiva oficiosa. El resto, el juez valorará si deben ir o no y si se les puede aplicar otro tipo de medida. La gran mayoría de las veces es esa otra medida, un brazalete, el que no puedan salir de una demarcación. Pero el que roba en un microbús es constante en algunas regiones del área metropolitana, sacan la pistola, 2 tipos y empiezan a quitarle el dinero a todo el mundo. Esos no van a ir a la cárcel, doctora. No, bueno, hay que estudiar caso por caso. Si hay esta violencia con arma de fuego, si hay una recurrencia, sí, o sea, es lo que tendrá que estudiar el juez en el momento. Por eso es tan importante todos los elementos que el Ministerio Público le pueda dar al juez. Además, esta persona pudiera decirte, oye, pues no más se robó de un supermercado un pan Bimbo y una cuestión de comida. Oye, pero ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Tiene recurrencia? ¿Ya reincidió? Entonces, todos estos aspectos tendrá que valorarlos el juez para decir si puede estar sujeto a un proceso de libertad o tiene que ingresar. En este caso, si hay violencia, como en este caso de los microbuseros, seguramente el juez determinará que ingrese a prisión. Sí, pero es que en México, la verdad, doctora, es que se abusa de la prisión preventiva. Exactamente. O sea, todos los jueces giran la orden de aprehensión como regalar un vaso de agua. Pero déjame decirte, hoy por hoy, la mayoría de los casos, pues el 45% se va a resolver en otra parte del proceso que se llama justicia alternativa. Son los delitos que a veces nos impactan de que me defraudaron, me dañaron mi casa o me dañaron mi coche. Todos esos delitos se pueden resolver con estos mecanismos de acuerdos y en donde hay una reparación directa del daño. Esa es una parte. La otra parte, sí hay muchas personas que pudieran estar en libertad siguiendo su proceso, porque a lo mejor delinquieron. Te pongo un ejemplo. Una persona que se robó 5 o 6 donas de un 8 y pasó 8 años o 9 años en la cárcel y varios de ellos esperando su sentencia y estaba tomado, lo hizo quizás porque tenía en ese momento hambre y se le hizo muy fácil con la influencia del alcohol hacerlo. Si ese caso hubiese llegado en el nuevo sistema de justicia penal, hubiera sido diferente. El juez hubiera considerado esas circunstancias
no hubiera entrado a la cárcel, hubiera podido resolver a lo mejor hasta su problema con alguna negociación y reparación del daño. ¿Hay mucha gente en la cárcel por delitos menores? Así es, señor. Se habla entre un 60 y un 70%. 60-70% por ese tipo de delito, de robarse unas donas, de haber dañado la propiedad de otra persona, de haberle ocasionado algunas lesiones por golpes, de haber tenido algún problema de fraude. Todos esos temas se van a poder resolver de otra. 70%. Sí. ¿Y esa gente va a poder salir ahora? Sí, ahora a partir del próximo, prácticamente se aprobó una nueva norma para que sean revisados esos casos, analizados por los jueces, y si hay condiciones de saber que esa persona tiene su proceso en libertad, pero bajo una audiencia, con un juez que valore las circunstancias caso a caso, podrá determinarse esa liberación. Doctora Romo, ya en delitos mayores, secuestro, narcotráfico, crímenes, ¿va a haber la justicia oral también? Así es, habrá en una sala de juicios orales, y lo importante es que son audiencias públicas. Puede entrar el público en general a ver la audiencia, estarán todas las partes, el Ministerio Público, y si quiere estar la víctima o el asistente jurídico de la víctima, estará el defensor, la persona que ha sido acusada, y estará el juez, y sin duda, pues ahí se desahogarán las testimoniales, las pruebas periciales, las pruebas documentales, todo se entregará ahí a la luz del juez. Le preguntaba, doctora, por esto de los delitos mayores, a ver, ¿usted se plantaría, yo vengo a acusar aquí al señor Güero Palma, gran juez, con la cara descubierta y todo? No. A ver, ahí hay mecanismos, hay salas especiales en las que tú puedes observar todos juicios con entradas totalmente diferentes a donde entra la persona acusada, a donde entra el juez. Tú entras, puedes estar en un cuarto pudiendo ver todo el proceso. Y si quieres participar, hay cámaras GESEL que te modifican la voz, el rostro. Entonces, hay todo el cuidado y protección a las víctimas y también a los testigos. De que las sancionamentales, de que iban a ser fundamentales los señalamientos del Ministerio Público que se iban a desahogar, es decir, de policías judiciales. ¿Tienen la capacidad y la voluntad para acusar a alguien ahí en juicio? Hemos estado ya trabajando mucho con los policías de qué tienen que hacer, cómo deben defender lo que ellos hayan visto o hayan hecho en relación a un acto delictivo, los famosos primeros respondientes. Y además, cómo deben detener, porque algo de las diferencias también de este nuevo sistema es que la detención es calificada desde el inicio del proceso por un juez. Hay un control de detención que va a verificar si se hizo de forma legal, si se le leyeron los derechos, si no fue torturado, para evitar que al final de todo el proceso digan, es que la detención fue ilegal. Eso se califica desde el primer momento por parte del juez. ¿Y cómo es la oralidad, doctora? O sea, porque ahí el que tenga más saliva va a ser el ganador. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el juez está observando todo lo que está sucediendo, está teniendo conocimiento. Las pruebas científicas serán las que verdaderamente lleven a la convicción al juez. ¿Por qué una declaración de una persona acusada de que yo sí cometí el delito? También debe haber otras pruebas que soporten esas declaraciones. Entonces el juez podrá incluso inquirir a las partes para que profundicen en algunas de las pruebas. Ahora ya no es el perito que llega y da su reporte y lo incluyen en una carpeta y allí terminó. No, el perito va a ir a la audiencia y ahí puede ser cuestionado por el Ministerio Público, por el defensor, sobre el contenido de ese peritaje. Vamos a ver lo que es un poco lo que vemos en las películas de algunos thrillers extranjeros. Claro. Lo cierto es que no tenemos jurado. Eso sí lo vamos a tener. Pero hay un juez, en algunos casos, o un tribunal que pueden ser 3 jueces. Y ellos van a escuchar a todas las partes y conforme a las evidencias que estén allí, es como deberán dictar una sentencia. Sí, doctora, me llamó profundamente la atención y seguramente quienes nos ven también, que cerca del 60% de los que están en la cárcel podrían estarlo por delitos menores. Conozco casos de personas, sobre todo indígenas, que están en la cárcel por robarse unas chanclas y que no tienen para pagar la fianza.
¿Esto se va a acabar? Sí, por una razón. Hoy tenemos unas comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Estas comisiones ejecutivas tienen un fondo y en muchos casos ellas, si no hay los recursos necesarios, podrán ser subsidiarias al pago de esta reparación del daño. Entonces, en estos casos podrá darse ese mecanismo para reparar el daño y entonces la persona podrá salir. Hay diferentes grados en los delitos. Hay quienes se roban esa chancla, como decíamos, por una necesidad. Pero, en fin, no merita estar en la cárcel, sino reparar el daño de alguna manera. Te puedo poner muchos ejemplos. Incluso hay uno que acaba precisamente de suceder. Una persona le daña su coche, una camioneta un poco antigua, le daña el coche a un Mercedes-Benz que lo estropea al dueño en lo material, y el dueño dice: yo quiero que esta persona se vaya a la cárcel. Inicia el proceso y el señor llegan a un acuerdo en la parte de mediación y conciliación. Dice: oiga, yo produzco puercos. Y el otro dice: yo tengo la primera comunión de mi hijo. Oiga, ¿por qué no hacemos algo? Usted págueme con puercos para hacer carnitas, hágame las carnitas para la primera comunión. Y en lugar de ir esa persona a la cárcel, afectando su negocio, afectando a su familia, el otro pudo tener un beneficio de reparación del daño y el problema se solucionó muy rápido. Hay una preocupación, no sé qué tan fundada, de que esta nueva reforma, este nuevo sistema, de justicia penal va a ser un aliciente para delinquir, y con esto termino. No, definitivamente no. Es un tema de derechos humanos, es un tema de una justicia pronta y expedita, donde estamos asegurando que la víctima tenga una atención de primer nivel y que se respeten los derechos de aquellas personas que fueron señaladas que cometieron un ilícito. O sea, sí, la víctima va a estar siempre por delante, ¿no? Claro, y hay un equilibrio entre las partes. Existe tanto una justicia para la víctima como también un respeto de los derechos de quien sea acusado, para efectos de poder llegar a una determinación que sea acorde con nuestras leyes. Pues muy bien, pues muchas gracias, doctora. Gracias, Pablo. Al contrario, por estar aquí con ustedes. Gracias, fue la doctora María de los Ángeles Fromo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, los espero en la próxima.